Nintendo había comenzado a aprender sobre el diseño de juegos como una modesta empresa de cartas en 1889, pero incluso cuando la empresa incipiente estaba aprendiendo sobre el diseño de juegos en el negocio de las cartas, pasaría algún tiempo antes de que la compañía se estableciera en los videojuegos como su principal fuente de beneficios. Entonces, ¿cuál fue el viaje desde las cartas Hanafuda hasta las cartas Pokémon? ¿Cómo hizo crecer la compañía de videojuegos a partir de una empresa de taxis y cuándo cambió Mario el juego para siempre? Bueno, es hora de aprender cómo funciona la historia mientras recorremos la historia de Nintendo, desde una empresa de cartas hasta la mayor empresa de medios del mundo. Y antes de comenzar con la compañía, necesitamos empezar con el hombre. Fusajiro Yamauchi. Fusajiro Yamauchi fundó la compañía bajo el nombre de Nintendo Koppai el 23 de septiembre de 1889, centrándose en las cartas Hanafuda pintadas a mano, un juego tradicional japonés con imágenes de flores en sus caras en lugar de números. Fue una respuesta al levantamiento de la prohibición del gobierno japonés sobre las Hanafuda. Otros fabricantes de cartas sabían que el impopular juego desaparecería tan rápido como llegó, pero el astuto hombre de negocios sabía que su trabajo pintado a mano sería suficiente como reclamo para impactar en el mercado. A partir de aquí, la compañía comenzó a crecer lentamente hasta convertirse en el mayor vendedor de cartas de Japón. Pero el emprendedor intrépido al timón estaba ansioso por experimentar con otros mercados. Después de todo, para 1902 se estaba preparando la primera baraja de cartas de estilo occidental para exportación, así que claramente la compañía tenía espacio para crecer. Quizás Nintendo iba a ser reutilizada de la misma manera que Sony hace ahora con la electrónica y las películas. Por ahora, la compañía se enfoca en lo que tenía delante, pero este instinto por probar cosas nuevas se convertiría en una filosofía subyacente para la compañía, tanto en el diseño de juegos como en qué mercado entrar. Luego, unos años más tarde, hubo un cambio. El fundador, Fusajiro Yamauchi, había estado dirigiendo la compañía desde su inicio hasta 1929, cuando nombró a su yerno Sekiro Yamauchi como su sucesor. Desafortunadamente, un derrame cerebral llevó al retiro temprano de Sekiro en la década de 1940, lo que significaba que la compañía necesitaba un tercer presidente rápidamente. Entonces, ¿a quién seleccionó Sekiro para tomar el control? ¿Fueron sus leales gerentes a quienes había formado mientras construían la compañía juntos? ¿O fue su nieto de 22 años con el mismo nombre que él? No hace falta ser un genio para adivinar por dónde fue. Hiroshi Yamauchi aún estaba en la universidad cuando se enfrentó a esta elección. Más tarde, diría de este momento histórico en el libro de 2010, Una historia de Nintendo. Sería mentira si dijera que estaba entusiasmado con hacerme cargo de Nintendo. Era joven, tenía sentimientos encontrados. Pero frente a mí tenía un negocio familiar sin cabeza y todos sus empleados esperando saber qué iba a pasar con ellos. Una estipulación del joven Yamauchi para dejar la escuela y trabajar para la empresa familiar, que no habría una dinastía familiar. Yamauchi quería ser el único Yamauchi, a lo que su bisabuelo, Yamauchi, no confundir con el fundador de Nintendo, estuvo de acuerdo. Como uno podría imaginar, los empleados de larga data no estaban muy entusiasmados con este inexperto universitario tomando decisiones. No lo tomaron en serio y lo resintieron, pero Yamauchi les ofreció un acuerdo de paz despidiendo a cualquiera que lo cuestionara. Los primeros en ser despedidos fueron los gerentes de larga data del reinado de su bisabuelo. Pero además de los cambios internos, iba a haber cambios externos. La compañía cambió su nombre a Nintendo Karuta y la nueva sede se estableció en Kioto en 1952. Claramente, tenía ambiciones, lo que probablemente les ayudó a convertirse en los primeros en producir con éxito cartas de plástico en masa en Japón en 1953. Luego, 6 años más tarde, Nintendo firmó un acuerdo con Disney para poner los rostros de sus personajes en sus cartas, lo que les ayudó a vender 600,000 unidades sin precedentes en un año.
Basado en este éxito, la compañía cambió su nombre una vez más, esta vez a Nintendo Co. Pronto, la compañía salió a bolsa con Yamauchi como presidente. Era hora de subir de nivel, pero un cambio estaba de nuevo en el horizonte. Yamauchi visitó la empresa de cartas más grande del mundo, la United States Legend Card Company, y lo que vio lo sorprendió. Una oficina diminuta, una fábrica diminuta. Esta era la compañía de cartas más grande del mundo y tenía el saldo bancario para demostrarlo, pero no parecía grande. Ahí vio el límite al crecimiento. Al regresar a Japón, Yamauchi decidió diversificar la compañía. Era la década de los 60. Por el amor de Dios, el mundo entero estaba cambiando, así que era hora de experimentar. Las nuevas empresas incluyeron una empresa de taxis que abandonó cuando los sindicatos se involucraron, un Lovell Hotel que aparentemente frecuentaba y arroz instantáneo en porciones individuales. Si nunca has oído hablar de ellos es porque todos fracasaron. Nintendo estaba al borde de la quiebra, era casi game over. Entonces, lo que fuera en lo que iba a apostar a continuación sería última apuesta que se podía permitir. Un día, Yamauchi vio un ingeniero de fábrica, Gunpei Okoye, jugando con una simple garra extensible casera para entretenerse en un descanso. Yamauchi exigió que esta garra entrara en producción y así nació el Ultra Hand en 1966. Se vendieron 1.2 millones de copias solo en Japón, pero fue el éxito mundial lo que convenció a Yamauchi de que los juguetes eran el camino a seguir. Estableció un nuevo estudio de investigación y desarrolló con Yokoi promovido como jefe, y por jefe me refiero a que era el único. Bueno, eso no es cierto, otro empleado se unió para manejar las finanzas. Ahora es la década de los 70 y Nintendo está empezando a tomar nota de estas cosas nuevas llamadas videojuegos. En 1977 lanzarían su primera consola, el Color TV Game 6, una versión knockoff del éxito de las arcades, Pong. Vendió 1 millón de copias, lo que justificó la luz verde para el Color TV Game 15. Curiosamente, cada unidad vendida realmente le costó dinero a Nintendo. Yamauchi identificó correctamente que los precios elevados eran la razón para que las consolas domésticas no se habían arraigado, mientras que las máquinas de arcade estaban ganando cuartos de una máquina. Nintendo evitó esto recortando costos de desarrollo y empujando la venta de su CTV G15 más elegante, que tenía el doble de juegos. Sin embargo, sus éxitos no se estaban replicando en América, donde Nintendo of America, creada en 1979 tras el fracaso del ambicioso gabinete de Arcade Radar Scope para capturar la atención en el extranjero, parecían una vez más haber alcanzado el límite de su éxito. Primero en cartas y ahora con este nuevo y trendy juguete de videojuegos. Pero el cambio estaba haciendo una vez más su aparición, esta vez al cambiar miles de gabinetes de Radar Scope sin usar en un juego sobre un mono que lanza barriles. Shigeru Miyamoto, conocido por su trabajo en Nintendo, comenzó como artista y músico antes de unirse a la compañía. Su ingreso se debió a su talento y a la conexión de su padre con Hiroshi Yamauchi. Contratado inicialmente como artista conceptual, contribuyó al perfeccionamiento de proyectos como Space Fever. La oportunidad llegó cuando Nintendo of America enfrentó problemas con el retraso de Radar Scope. Yamauchi confió en Miyamoto, un diseñador novato, para crear un nuevo juego. Bajo la tutela de Gunpei Yokoi, Miyamoto se preparó intensamente inspirado en la historia de un mono que roba a tu novia. Creó un juego con un personaje llamado Jumpman, quien luego sería conocido como Mario Segale, el arrendador de Nintendo of America. Esto marcó el nacimiento del icónico personaje Mario, antes de que obtuviera su nombre definitivo. Nintendo se transformó, dejando juguetes por videojuegos con el éxito del Game & Watch y la incursión en las consolas. Hiroshi Yamauchi lideró el cambio al Family Computer, Famicom, luego conocido como NES, apostando por las consolas domésticas a pesar del colapso previo de Atari. Esta consola se destacó por su enfoque en el software y la facilidad de su programación. Yamauchi ejerció un control estricto sobre los juegos en su sistema. El NES triunfó mundialmente con títulos como Super Mario Bros., transformando a Nintendo.
Aunque ascendían, Gunpei Yokoi presentó el legendario Game Boy sin ver su impacto completo. En 1989, Nintendo era un nombre global. Cambiaron de cartas a videojuegos, pero siguieron innovando. Aunque su futuro en áreas como el cine es incierto, Nintendo ha mantenido ambiciones expansivas. Su legado es fuerte, pero solo el tiempo definirá su recuerdo.